chicos. Va a hablar el día de hoy, ¿no? Del tema que es violencia de género y legislación en el estado, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que comentaba, ¿no? En este artículo, pues nos menciona, ¿no? Dónde se podrá interponer, ¿no? La demanda, que es con el juez de primera instancia en términos del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Y ya en el 4.397 nos menciona lo que es el concepto del grupo familiar, ¿no? Y nos explica, pues, obviamente, lo que es la violencia familiar, ¿no? Y lo que es los tipos de violencia, ¿no? Estos tipos de violencia, ¿no? Que es la familiar, la física, la patrimonial, la sexual, ¿no? Y la psicológica, pues son algunos también de los que vamos a estar viendo, tanto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, y también lo vamos a estar viendo en otros códigos, ¿no? Bueno, esta es una pequeña, en todos, pues obviamente viene un concepto de lo que significa, ¿no? La violencia familiar, la violencia psicológica, y pues en cada una, ¿no? Viene pues en qué momento se considera violencia patrimonial, violencia sexual, ¿no? Y pues incluso aquí en esta diapositiva que tengo acá, ¿no? Dice, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la libertad, la integridad física o psicológica de los integrantes del grupo familiar. También aquí nos menciona en esta diapositiva, que es el grupo familiar, ¿no? El redor de violencia y el generador de violencia, ¿no? La persona que, pues, que genera que a través de su acción o omisión, ¿no? Lesiona los derechos de los miembros del grupo familiar, ¿no? Y ya en el artículo 4.397 tenemos las medidas de protección contra la violencia familiar, ¿no? Y pues obviamente es un derecho, ¿no? Para quienes sufran, ¿no? Todos los tipos de violencia que se describen, ¿no? Tanto la psicológica, la económica, la familiar, ¿no? La física. Entonces, y pues obviamente también en el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, ¿no? En el capítulo 7, ¿no? Nos habla de procedimiento de violencia familiar, ¿no? Y pues aquí obviamente nos menciona, ¿no? Que las partes, ¿no? Que estén en un conflicto de violencia familiar, ¿no? Se podrá resolver a través de un procedimiento de controversia familiar. Entonces, y pues quedan prohibidos todo tipo de procedimientos de conciliación y mediación, ¿no? También eso es importante para pues resolver esta cuestión, ¿no? También nos menciona, pues obviamente, que tratándose de niñas, niños y adolescentes o adultos mayores, ajá, deberán ser escuchados y tomados en cuenta durante el procedimiento, ¿no? Pues obviamente esto se lleva a cabo considerando pues su grado de madurez, su capacidad y su edad, ¿no? Y pues también en relación al escrito, ¿no? Que se deberá interponer, pues obviamente eh, aquí, por ejemplo, tenemos nos menciona el Poder Judicial del Estado instrumentará un formato de demanda que será distribuido en las oficialías de registro civil, oficialías calificadoras y mediadoras de naciones municipales, de derechos humanos, de DIF, y en el cual pues la demanda pues aquí ya nos menciona pues obviamente lo que deberá contener en nuestra demanda, ¿no? Aquí por ejemplo nos dicen el juzgado ante que se promueve y bueno, son más que nada requisitos, ¿no? Y pues obviamente y en esta parte también es importante ponerla porque dice segunda sección de la controversia de la violencia familiar. No se menciona violencia por cuestiones de género en el código tanto civil como en el código de procedimientos civiles del Estado de México. O sea, algo así como tal, como violencia de género, no lo encontramos, ¿no? Entonces, si no es la violencia familiar, ¿no? Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de México. Este es importante porque pues vamos a estar viendo este tema porque pues hay un tema dentro de nuestro curso que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, es importante también ver esta cuestión porque pues esta ley fue aprobada en el 2007, ¿no? Y pues retoma concepciones tanto de la CEDAW como de la Convención de Belén do Pará, ¿no? Esta convención de lo que es la CEDAW, que nos habla de la discriminación más que nada, pues fue aprobada en 1981, ¿no? Y la Convención de Belén do Pará, pues en 1994, ¿no? Y pues es más amplio, ¿no? En relación a lo que nos señala el Código Penal, ¿no? Entonces, pues nos habla de modalidades y tipos de violencia, ¿no? Y cómo debe de ser la atención por parte de los servidores públicos, ¿no? Las acciones para prevenir y sancionar la violencia, ¿no? Y pues también nos hablan de principios rectores, ¿no? Y pues también se hace un enunciamiento de los tipos de violencia, ¿no? Es decir, las modalidades de violencia, las formas en donde ocurre la violencia, ¿no? Y incluso, pues, también es esta cuestión de que si una mujer no puede perpetrar violencia contra otra mujer, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que tenemos, ¿no? Pues
sobre todo en esta, dice, para los efectos de esta ley se entiende por violencia de género al conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres, niñas y en consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades, ¿no? Entonces, aquí nos visión de lo que es la violencia de género, ¿no? Y aquí también nos menciona que pues esta violencia de género pues se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Y que bueno, también se manifiesta en diferentes modalidades, ¿no? Y bueno, también se da en la familia, en la comunidad, ¿no? Se da la violencia institucional, la laboral, ¿no? La docente, la obstétrica, la feminicida, y pues y bueno, también nos menciona los tipos de violencia, ¿no? Como son la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual, ¿no? Y nos habla también de las modalidades, ¿no? Las formas, las manifestaciones o los ámbitos en el que ocurre y en el que se presenta esta violencia de género contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? Y también estas modalidades son la violencia familiar, laboral, docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, obstétrica, en el noviazgo, en la política y feminicida. Eso es lo que nos menciona esta ley, ¿no? Y pues esta ley, pues hay una por cada estado, ¿no? Entonces dice, víctima, la mujer de cualquier edad a quien se le infringe cualquier tipo de violencia, ¿no? Aquí más que nada nos dan el concepto de quién es la víctima, ¿no? Que es la perspectiva de género, y dice, es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres. Se propone eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, ¿no? Y recordemos que pues el género, ¿no? Que cuando hablamos de género, pues es diferente a si habláramos de sexo, ¿no? Porque pues el sexo es algo biológico, ¿no? Y el género, pues es una construcción social, ¿no? Es una construcción de la misma sociedad género, ¿no? Y bueno, esta alerta de violencia, pues también, ¿no? Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente para frenar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad, ¿no? Esta cuestión también es importante y la vamos a tocar más en la ley general, en el tema que es exclusivamente para la ley general de esta cuestión de las mujeres, ¿no? A una vida libre de violencia y bueno, ya en forma más generalizada, ¿no? Esto es en relación también, en el título segundo, tipos de violencia contra las mujeres, pues también podemos encontrar pues, los tipos de violencia que se ejercen, ¿no? Que es la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y bueno, cualquier otra violencia que lesione, ¿no? Y que dañe la integridad y la libertad de las mujeres, ¿no? Y incluso en el capítulo ¿no? De la violencia del ámbito familiar, ¿no? Nos menciona pues algunas órdenes de protección, ¿no? Que son actos de protección y de urgencia aplicada en función del interés superior de la víctima y con fundamentalmente precautorias cautelares, ¿no? Y bueno, aquí también en el artículo 29, ¿no? Hay unas órdenes de aprehensión, ¿no? Que consagra esta ley y que dice de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, ¿no? Y bueno, también nos mencionan estos dos artículos, cuáles son de emergencia y cuáles son de protección preventiva, ¿no? Y también, pues, en cuanto a lo que es el Estado de México, tenemos lo que es la Ley para la Protección y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México, ¿no? Y pues aquí también en el artículo 2, ¿no? Nos mencionan los bienes tutelados, ¿no? Que de esta ley, que son la libertad, la integridad física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, ¿no? Y patrimonial de la familia. Y bueno, pues lo que busca es garantizar, ¿no? A los integrantes de la familia, pues, su derecho a una vida libre de violencia en los diferentes ámbitos, ¿no? Y pues que se asegure esta integridad personal, ¿no? Y pues el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y también busca pues obviamente el respetar, ¿no? La integridad física, la psicológica, la sexual, la igualdad y la dignidad humana y la patrimonial de las personas, pues obviamente para buscar estas condiciones de bienestar, ¿no? Y que pues obviamente se otorgue esta protección para los miembros que integran a la familia, ¿no? Y también pues busca asegurar, ¿no? La protección institucional, ¿no? Especializada en la prevención y detección de la violencia familiar, ¿no? Y que también ese es un tema, pues, interesante, ¿no? Y de verdad que, pues, lamentablemente, en México, ¿no? La mayoría de las personas que están recluidas, ¿no? Pues son personas de bajos recursos, ¿no? Bueno, y dice fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, dotando a los poderes públicos de instrumentos, ¿no? Eficaces en el ámbito educativo, asistencial, sanitario y publicitario. Y pues bueno, se puede ver que pues todavía falta mucho, ¿no? Por trabajar,
porque pues obviamente, si bien es cierto, tenemos leyes, tenemos que protejan, ¿no? Pero bueno, todavía falta hacer mucho, pues, por buscar esta protección, ¿no? Y bueno, buscar también esta libertad, ¿no? Y bueno, también en esta cuestión, ¿no? Dice, promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que actúen en contra de la violencia familiar para buscar la protección y atención de los receptores de la misma y casos de violencia familiar, ¿no? Bueno, también aquí en el artículo 5 de esta ley, ¿no? Para la protección y erradicación de la violencia familiar, también tenemos los tipos de violencia, lo que es la familiar, la física, la patrimonial, la psicológica, la sexual, ¿no? Y pues cualquier otra que pueda dañar la dignidad y la integridad y libertad, ¿no? De los integrantes de un grupo familiar, ¿no? Y en el capítulo cuarto, ¿no? Nos habla de la prevención, de la atención y de la asistencia y tratamiento. En el capítulo cuarto nos habla sobre la discriminación, encontramos en el artículo 211, dice, se impondrá de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa a que por razón de origen étnico nacional, género, edad, discapacidades, condición física, trabajo, profesión, perdón, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o alguna otra que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad, de igualdad de oportunidades y de trato a las personas. Y bueno, ya está de la fracción 1 a la cuarta, dice, provoque o incite al odio, a la violencia, niegue o retarde a una persona un trámite o servicio o una prestación a la que tenga derecho, repudie, desprecie, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restrinja derechos laborales. Si conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del primer artículo y además se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo tiempo de la privación de libertad impuesta. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Este delito se perseguirá por querella. En el subtítulo quinto encontramos lo que son los delitos contra la familia. En el capítulo cuarto está el incumplimiento de obligaciones en el artículo 217. El capítulo 5, la violencia familiar. Ahí, por ejemplo, en el artículo 218 dice al integrante de un núcleo familiar que ha usado la violencia física o moral o en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo de sus derechos, bienes o valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrá de 3 a 7 años de prisión y de 200 a 600 días de multa y de tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen. En caso de que existan datos que establezcan que se ha cometido amenazas o advertencia de causar algún daño en contra de la víctima, denunciante, terceros, derivado de la noticia criminal que se haya hecho del conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta en una mitad. Y, por ejemplo, núcleo familiar, por núcleo debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad en intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en la afiliación o convivencia fraterna. Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad, incapaces, mujeres o adultos mayores, en cuyo caso se perseguirá de oficio. Y bueno, el inculpado de este delito durante la investigación del mismo y al rendir su declaración será apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiera causar daño a los pasivos. Aquí, por ejemplo, por núcleo familiar, y la verdad, si uno, por ejemplo, en el caso del Estado de México, si tienes o tuviste una relación de pareja, pero no vivieron necesariamente y tuvieron un hijo, entonces, no vivieron, no se casaron, pero tienen un hijo que realmente, bueno, que es lo que los une, ¿no? Este, pues ya por afinidad, y si tú no compruebas que hay un núcleo familiar, entonces, o sea, realmente no está incluyendo ese tipo de relaciones. Entonces, a veces hasta parece pues contraproducente, ¿no? O sea, no llegas al ministerio y te dicen, no, pero es que no, sí fue el papá de tu hijo, pero no hay núcleo familiar, nunca vivió contigo. Entonces, pues ya hay esa forma de cómo, o sea, el Ministerio Público, pues muchas veces, ¿no? Te dice, no, hay muchas parejas que ni siquiera se casan, que nada más tienen el hijo, que ni siquiera viven juntas, y viven en diferentes domicilios, ¿no? Y la cuestión es que ahí el mismo ministerio, o sea, hay la misma, pues el ministerio, ¿no? La misma ley dice, no se puede comprobar, entonces no hay violencia familiar, no hay núcleo familiar. Y pues es lamentable, ¿no? Porque pues realmente te enfrentas con este tipo de situaciones, ¿no? En que pues una parte es lo teórico y otra parte ya es lo práctico, ¿no? Y que lamentablemente entre todas esas lagunas que puede haber tanto en el Código Civil
de la ciudad del Estado de México y o sea, del penal, a partir de eso, de esas, pues, no especificaciones, aunque ellos creen especificar, este, pues, una situación, ya lamentablemente por esa situación, no se pueden a veces ejercer los derechos, ¿no? Bueno, y el título tercero, delitos contra las personas, subtítulo primero, delitos contra la vida y la integridad corporal. Aquí, me pareció, sí, capítulo 1, lesiones, artículo 236. Dice: lesiones, toda alteración que cause daño en la salud producida por una causa externa. Y está el artículo 237. En el capítulo 2 bis, feminicidio, está derogado, el artículo 242, derogado. El 243 son circunstancias que atenúan la penalidad en el delito del feminicidio y se sancionarán de la siguiente forma. Aquí lo que encontramos, como les comentaban, tanto en el orden jurídico nacional, que aparece como vigente del 20 de marzo del 2000, y en los portales del gobierno del estado, que desde el gobierno de Erubiel, no, de Arturo Montiel, estaba derogado este artículo, ¿no? Entonces, pues hay que ver, o sea, analizar la situación política del Estado de México, porque con Peña Nieto, con el gobierno de Peña, se incrementó el feminicidio, ¿no? A partir de la implementación de un nuevo modelo. Bueno, algunos estudios así lo dicen del sistema acusatorio adversarial, y también pues se hace, esta violencia incrementa a nivel nacional. Entonces yo creo que, bueno, por ahí pensarlo, tanto en el Estado de México, que es uno de los más violentos ahorita, tanto en desaparición forzada, y en otros estados igual, ¿no? Feminicidios. Bueno, el subtítulo quinto, delitos de violencia de género, capítulo 1, y la violencia institucional. Encontramos en el artículo 275 a quien en el ejercicio de la función pública dilate, obstaculice, niegue la debida atención o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a programas, acciones, recursos públicos, el disfrute de políticas públicas, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. Capítulo 2, violencia obstétrica, está en el artículo 276. Capítulo cuarto, violencia por parentesco, artículo 280. Dice: a quien en contra de una mujer por razón de parentesco realice las conductas siguientes. 1, ejerza una selección nutricional o diferencia alimentaria en perjuicio de su salud. 2, prohíba injustificadamente iniciar o continuar actividades escolares o laborales lícitas. 3, asigne trabajo doméstico que la subordine en favor de los integrantes del sexo masculino de la familia. 4, imponga profesión o oficio. 5, obliga a establecer relación de noviazgo, concubinato o matrimonio con persona ajena a su voluntad. Y 6, limite, prohíba, condicione el acceso y uso de métodos de salud sexual y reproductiva. Controle el ingreso de sus percepciones económicas, se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Artículo 281 dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Ya se consideran que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, capítulo 2, víctima u ofendido, encontramos el concepto en el artículo 108, víctima y ofendido. Dice: para los efectos de este código se considera víctima, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos de este código, se consideran como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendente, sin limitación de grado por afinidad civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima u ofendido en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables tendrá todos los derechos y prerrogativas que en esta se le reconocen. Artículo 109, derechos de la víctima u ofendido en los procedimientos previstos en este código. Dice: la víctima u ofendido tendrá los siguientes derechos: a ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución, a que el ministerio y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y les presten servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia, y con la debida diligencia. Dice: a contar con la información sobre los derechos en su beneficio, que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija,
cuando así lo requieren, recibir desde la comisión del delito atención médica, psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. 4, a comunicarse inmediatamente después de haber cometido el delito con un familiar o incluso con su asesor jurídico, a ser informado cuando así lo solicite el desarrollo del procedimiento penal el, am, por su asesor jurídico, el ministerio o en su caso por el juez del tribunal, a ser tratado con respeto y dignidad, a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. Bueno, y pues, tenemos una larga lista, ¿no? Aunque para la cuestión de la víctima, ¿no? Que puedas ejercer su derecho. Ese es en lo teórico, lamentablemente, pues en lo práctico no hay estudios cuantitativos y cualitativos que pues demuestre lo que es la realidad, ¿no? Porque lamentablemente de muchos casos, en materia familiar, penal, incluso pues laboral o de salud, quedan en la completa impunidad, ¿no? Y es lamentable, ¿por qué? Porque muchas veces no está el recurso. En tiempo de pandemia, aunque nos decían que estábamos preparados, asesores los tribunales para los juicios, ¿no? Pues todos los trámites virtuales, y creo que hasta fue pues muy engorroso para muchos, ¿no? Por la firma electrónica, tanto abogados como pues tanto abogados litigantes como sus clientes, y pues sí, fue algo que rebasó, ¿no? Y lamentablemente pues se fue pues incrementando más esa violencia, ¿no? Y bueno, de todo esto, pues lo que sí podemos nosotros ver, tanto que están las herramientas, ¿no? Tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, como en el Estado de México, y pues nos describe, ¿no? Esos tipos de violencia, pero lamentablemente lo que sí vemos es que en el Código Civil, de la Ciudad de México, y tanto también en el de la ciudad, tanto como del Estado, pues nada más a lo mejor encontramos violencia familiar, y lo peor, ¿no? O sea, que en el caso de las lesiones, que al día de nuestra sesión pasada, pues sí, observamos, ¿no? O sea, ya dicen, es que necesariamente tienes que llegar con lesiones gravísimas, que sean visibles, externas, para que a lo mejor te hagan caso. Y entonces, ¿cuáles son las lesiones, las lesiones que no son visibles, ¿no? Y qué es lo que pasa con la situación de los daños psicológicos. Y lamentablemente, en el código penal, bueno, más adelante se los voy a, aquí lo tengo, en el Código Penal de la Ciudad de México. Por ejemplo, tenemos el título primero, delitos contra la vida, la integridad corporal, dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Tenemos en el capítulo 1, por ejemplo, el homicidio, en el capítulo 2, las lesiones, del artículo 130 al 135, y en el capítulo 5, el feminicidio, que nos lo describe, ¿no? Y capítulo 1 tenemos el de violencia familiar. La cuestión aquí, por ejemplo, son las lesiones, que en el artículo 130 desaparecen lo que son las lesiones leves. Y pues es lamentable, ¿no? Porque una lesión leve, este, no necesariamente representa, como nos lo describe en el código, pues ya heridas, ¿no? O lesiones, fracturas, contusiones, no sé, algo que ya requiera, como nos los describe, pues hospitalización o días de tratamiento, ¿no? Una lesión leve, pues ya desde el punto de vista psicológico, empieza desde ay, espérenme tantito, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y materialmente hay un daño. Entonces, es muy lamentable que muchas veces se deroguen artículos, se abroguen o se deroguen artículos que, pues tienen un peso importante, ¿no? Y saber por qué se toman esas decisiones, o los legisladores en determinado momento, si fueron por cuestiones políticas, económicas o estructurales, toman esas decisiones, ¿no? Y yo, bueno, un caso que yo estudié, fue el de que estuve revisando, fue el de la castración química. Y la verdad es muy lamentable, porque haciendo un análisis de cómo lo presentan los legisladores y lo que pretenden con eso, el impacto o lo que se podría cambiar, es toda una falsedad. Realmente, ¿por qué? Porque muchas veces lo que quieren hacerlo, o sea, por ejemplo, en este caso de la castración química, lo que querían era implementar un modelo que no era tan funcional a lo mejor en otros países, pero son países desarrollados, y a nosotros nos vienen pues con querer innovar esa parte, ¿no? Tenemos que, en el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios de interés superior de los niños o de los adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral
y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en el presente Código, para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Se deberán observar todos los derechos que en su favor establezca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto lo podemos encontrar mucho, por ejemplo, cuando las mujeres están en una situación de riesgo, es importante saber que los menores también están siendo violentados, ¿no? En su momento, a quien se le protege más es a la mujer, pero a quien no se le ofrece un derecho de ser escuchado, de ser protegido es al menor, cuando en realidad, como aquí hace rato lo comentaban mis compañeras, la teoría es una, la práctica es otra, ¿no? Entonces está dentro de nosotros pedir esa protección tanto a mujeres como al niño, ¿no? Porque los niños, los menores, son los que en un futuro van a ser los que sean los receptores de violencia y ellos son los futuros violentadores porque deben de recibir la atención adecuada. Por eso nos están estableciendo que deben de ser escuchados en cualquier proceso. En el Código Penal Federal tenemos en el capítulo 5 el feminicidio, denominación del capítulo reformada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 2012, en el artículo 325, que establece que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previstas posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 1. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, además de las sanciones escritas en el presente artículo. El sujeto activo perderá todos los derechos en relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En este caso, no se acredita el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. En el capítulo 8, la violencia familiar, capítulo adicionado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1997, artículo 343 bis, que se establece, comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos de conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unido por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. En el artículo adicionado del Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1997, y reformado en el Diario Oficial 14 de junio del 2012, en el artículo 343 ter, se equipara a la violencia familiar y se sancionará con 6 a 4 años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior, en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. Para el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el título 16 de las controversias de orden familiar, en el capítulo único, que son las disposiciones generales, encontramos en el artículo 940 que todos los problemas a la familia se consideran de orden público por constituir aquella de base de la integración de la sociedad. En el artículo 941, el juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Este artículo lo vimos muy violentado, por así de alguna manera mencionarlo, ahora en la pandemia, porque todos los juzgados se cerraron, todas las instituciones de alguna manera se cerraron y muchas familias quedaron en desprotección, muchas quedaron pendientes con sus pensiones alimenticias, les dejaron de depositar. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahí? Que obviamente pues, las personas que no saben no estuvieron al pendiente que esos asuntos que son de orden familiar y que afectan directamente a menores, obviamente sí estuvieron abiertas las instancias correspondientes para seguir con ese
con ese procedimiento y no parar, ¿no? Porque también llegaban a los juzgados y les decían no hay nada, cuando en realidad ese, como aquí se establece, pues se tiene que seguir de oficio. En el artículo 942 se establece que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre la administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial. Esta disposición no es aplicable en los casos de divorcio o pérdida de patria potestad. Bien, en el Código Penal para el Distrito Federal tenemos en el capítulo 6 el feminicidio, en el cual en el artículo 148 bis se establece que se comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción 1, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2, a la víctima se le hayan infligido lesiones infames, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Fracción tercera, existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Fracción cuarta, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. A ver. Exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho, amistad, subordinación o superioridad. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en algún lugar público. 7. Fracción 7. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose este como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de incomunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o porque exista algún impedimento físico, material para solicitar el auxilio. A quien cometa feminicidio se le impondrán de 35 a 70 años de prisión. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas para el homicidio. Tratándose de las fracciones 4 y 5, el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima, incluidos el de carácter sucesorio. Aquí podemos ver que también el Ministerio Público tiene que estar demasiado sensibilizado para poder aplicar estas normas, ya que la mayoría de las veces, lo vuelvo a reiterar, por los casos que yo he visto, lo considera como violencia intrafamiliar, desprotegiendo a las mujeres. Aunque ellas relaten en sus declaraciones otra cosa, el Ministerio Público al redactar que son pareja o que tienen algún grado de parentesco, no les toman en cuenta su declaración como feminicidio en grado de tentativa y después hay otro tipo de consecuencias. En el título octavo, que son delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia, está el capítulo único que es violencia familiar, en el cual tenemos en el artículo 200, artículo 200 bis, 201, 201 bis, y bueno, aquí tenemos ya los enlaces para poder consultarlos. Todo esto nos lleva a, efectivamente, estar en constante capacitación, constante sensibilización, nosotros mismos con las autoridades para poder aplicar las normas correspondientes de acuerdo a lo que se nos establece. ¿Por qué? Porque las diferentes tipos de violencia, a veces el Ministerio Público no las va a considerar, ¿no? En el caso de violencia económica, ¿qué es lo que nos dice el Ministerio Público? Bueno, vete a los juzgados familiares, a los tribunales familiares, si es que quieres demandar pensión alimenticia. Obviamente las víctimas no tienen ni la menor idea de cómo dirigirse, de cómo hacerle para poder solicitarlo. Como bien lo establece, se lleva de oficio, pero también lo que no saben es que tienen que solicitar un asesor jurídico, un abogado al que tienen derecho y ellos tienen la facultad de realizarles y representarles en todo juicio.